¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Santiago Orán, director clínico de Brad Neurofeedback. Y hoy tenemos otro caso interesante de mapeo cerebral para ustedes y algunos de ustedes manifestaron por redes sociales estar interesados en conocer más acerca de este análisis y bueno, aquí se los estamos presentando. Perdón. Este es un caso de un hombre de 25 años de edad que llega con motivo de consulta por cleptomanía. Y bueno, entonces vamos a ver el mapeo cerebral de este caballero para ver si estamos hablando realmente de lo que él reporta y se conoce como cleptomanía o que otro tipo de condiciones concomitantes o que está presentando al mismo tiempo se pueden estar observando en este electro. Y como siempre, lo primero que hacemos es guardar nuestro electroencefalograma de 19 canales y obviamente tenemos que editarlo porque normalmente cuando se graba se presentan lo que se conocen como artefactos. Los artefactos son fuente de contaminación que pueden confundir la interpretación del mapeo y son fuentes de contaminación que no provienen del cerebro. Son cosas que el cerebro no puede hacer. Entonces son normalmente parpadeos, movimientos de los ojos, tensión muscular, el movimiento repentino de algún sensor. Y básicamente en este electro, en el occipital, tenemos algo de movimiento de la cabeza que puede ser por tensión del cuello, pero también observamos que ese movimiento es algo rítmico y cuando presenta cierta ritmicidad normalmente puede ser un pequeño temblor que se está originando desde el cuello y puede ser tan sutil que la persona ni siquiera lo nota. En este caso, cuando estamos recopilando el mapeo de este caballero, no lo estamos notando, sin embargo la ritmicidad se nota, entonces es un pequeño temblor que viene atrás. Y aquí tenemos algo de tensión muscular, eso es una fuente de contaminación por tensión muscular, la persona está cansada y mueve los músculos o pasa saliva o arruga la frente y así es como se manifiesta. Entonces lo que tenemos normalmente aquí es tensión muscular y lo vamos a quitar de ahí con unos parámetros específicos que el software tiene. Y básicamente lo que le coloca la línea azul por debajo es contaminación, entonces lo elimina del análisis del mapeo como tal. Entonces vamos a simplemente con esos parámetros eliminar esas fuentes de artefacto y lo que vamos a hacer entonces es analizar lo que queda para analizar que no está contaminado. Y como siempre, comenzamos observando la dominancia del electroencefalograma. Queremos ver si hay una dominancia de ondas lentas o de ondas rápidas porque eso nos marca en esencia cómo está el nivel de activación de la persona. Si la activación está baja y necesitamos activar más a la persona, es decir, esa persona se encuentra desmotivada, con síntomas de depresión, con baja energía, ese tipo de aspectos que pueden complicar la energía o la potencia que produce el cerebro. Y por otro lado, el arousal o esa activación también puede estar muy alto, entonces obviamente vamos a tener una persona que está ansiosa, hiperactiva, hipervigilante. Es lo que vamos a analizar en este momento. Entonces, siempre me gusta comenzar analizando lo que se llama la línea media, FZ, el giro cingulado anterior, CZ, el giro cingulado medio, PZ, giro cingulado posterior. Y en este caso, en FZ notamos un patrón muy interesante de ondas lentas, probablemente en el rango de alfa o theta que van a estar afectando el giro cingulado anterior. Y como todos sabemos, el giro cingulado anterior es la estructura del cerebro que está involucrada cuando se presenta trastorno obsesivo compulsivo en obsesiones o compulsiones. Y algunas personas, algunos profesionales consideran la cleptomanía como parte o que pertenece a la categoría de trastorno obsesivo compulsivo. Algunas otras personas la consideran una adicción. Más allá de eso, lo que nosotros queremos aquí analizar con este mapeo es la parte del cerebro que está involucrada en ese proceso y
cómo está afectando su comportamiento, sus estados de ánimo, su forma de pensar, porque estamos interesados en los substratos neuronales y saber cómo podemos entrenar desde la raíz para buscar solucionar ese problema. Entonces, si observamos el giro cingulado anterior, tenemos una ritmicidad de ondas lentas en el rango de alfa y theta, tenemos entre 5 y 10 Hz, y obviamente aquí de entrada vamos a tener un problema con el giro cingulado anterior. La flexibilidad cognitiva va a estar comprometida, personas que normalmente se rotulan como tercas o testarudas, personas que contestan automáticamente, personas que no aceptan eh, razones de otras personas, no aceptan los comentarios de otras personas, tienen dificultad para ver el punto de vista de otras personas. Obviamente, obsesiones y compulsiones y en la cleptomanía, lo que reporta este caballero principalmente es una ansiedad muy grande y una compulsión muy grande por tomar cosas que no le pertenecen, lo cual obviamente ya le ha traído serios problemas, sobre todo a nivel familiar. Lo último que hurtó fue un dinero de su abuela y obviamente esto eh, le trajo bastantes dificultades con la familia al punto de que ya no lo invitan, lo dejan participar de reuniones familiares. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Y obviamente esa ritmicidad ahora en los mapas, en las topografías, vamos a ver qué tan alerta está, qué tan activa está, perdón. Pero ya nos vamos dando una idea, un indicativo de lo que está ocurriendo por este lado. Obviamente la flexibilidad cognitiva también y la capacidad de cambiar de pensamiento a pensamiento y no quedarse atascado en el mismo pensamiento. Ahora si vamos a CZ, vamos a tener un patrón muy similar también de actividad que también va a estar involucrado en la conexión, en las redes que comparte con el giro cingulado, en el enganche de las obsesiones, las compulsiones, la compulsión por tomar objetos, pero también va a estar involucrado en atención y concentración. Y si vemos aquí tenemos 2 Hz, perdón, 2 picos que son equivalen a 10 Hz, 2 picos que equivalen a 10 Hz. Entonces tenemos una ritmicidad de alfa y algo de theta, aquí tenemos uno que equivale a 5 Hz. Entonces también estamos hablando de un tema de dificultades con la atención y la concentración. Este es un caballero que actualmente está estudiando una carrera universitaria, pero ya ha estudiado, ha comenzado y no ha terminado más carreras universitarias, y uno de los problemas principales o de las dificultades principales que le aqueja, que él reporta, es dificultades con la atención y la concentración. Y si observamos PZ, vamos a observar que tenemos un ritmo parecido, pero amplitudes más altas. Normalmente cuando las amplitudes son más altas, la frecuencia de esas ondas es más lenta, entonces probablemente tengamos un enlentecimiento de la frecuencia pico de alfa. Esta es la zona que se encarga de la velocidad de procesamiento de la información, y probablemente la velocidad de procesamiento de la información, la velocidad con la que el cerebro procesa los estímulos y reacciona entre ellos, puede estar algo comprometida. Ahora, también nos fijamos en la corteza motora y en C3 observamos una ritmicidad de mu. Tenemos ondas mu que están ubicadas en C3, que es el hemisferio izquierdo, y en C4, que es el hemisferio derecho. Mu es una onda particular que no se presenta en todos los casos, pero cuando se presenta correlaciona con algunas cosas particulares. Normalmente mu se observa en un 45-55% o inclusive un porcentaje un poco más alto de personas que tienen algún tipo de diagnóstico en el espectro autista, que no es este caso. Y las personas que no tienen un diagnóstico de espectro autista, pues también pueden obtener mu. Y mu normalmente cuando se presenta significa que la corteza frontal no está enganchada. Hay un problema de metabolismo y de acoplamiento vascular en la corteza frontal. Adicionalmente, C3 y C4 mu correlaciona con una problemática de las neuronas espejo. Entonces, una de las cosas más comunes que reporta o que se observa en personas que tienen mu tan rítmico como lo obtiene él, es que son personas que son menos sociables, mucho más introvertidas,
aunque no necesariamente siempre tienen dificultades para socializar, son personas que normalmente puede que no les guste socializar, les gusta estar más aislados. Y una de las cosas que reportaron los familiares cuando vinieron a verlo es que presenta un aislamiento y pasa mucho tiempo encerrado jugando con videojuegos. Entonces la sociabilidad no es la más alta, aunque no necesariamente sea que no le guste, no es algo que le apetece hacer todo el tiempo. Entonces, C3 y C4, las neuronas espejo, sentirse desconectado del mundo, sentirse que no encaja en la sociedad, son cuestiones o comportamientos o características muy comunes que reportan este tipo de personas que tienen esta característica. Ahora, ¿cómo podemos saber si la corteza frontal está realmente desenganchada o no? Bueno, tenemos nuestra línea media y lo que buscamos es que haya fase. Fase es que yo tomo un canal, lo contrasto con el hemisferio izquierdo o con el hemisferio derecho o con los dos y las ondas coinciden bastante bien. Eso significa que hay fase y fase significa que la corteza frontal, tanto la línea media como el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho están enganchados en ese proceso. Y la corteza frontal está enganchada porque tenemos ondas lentas. Tenemos algo de theta, algo de theta, más o menos un rango de 5 o 6 Hz, que significa que hay poca irrigación o hipoperfusión sanguínea en esa zona y no está funcionando, le llega menos oxígeno, menos sangre al cerebro en momentos determinados y el acoplamiento vascular no es el más ideal. Ahora, al estar la corteza frontal desenganchada, entonces vamos a tener dificultades con atención y concentración, obviamente con el control de impulsos, que es parte de los síntomas o de las características que se presentan en la cleptomanía, F7 y F8 siendo la corteza frontal ventrolateral, la que se encarga de esa inhibición de impulsos, no va a estar actuando oportunamente. Entonces, obviamente, la tendencia a tomar lo ajeno va a ser mucho más grande y va a ser mucho más abrumadora para esta, perdón, para esta persona. De otro lado, el funcionamiento ejecutivo también va a estar bastante comprometido y eso significa cosas como comenzar una tarea, comenzar un plan y no terminarlo, ponerse metas y no terminarlas, querer hacer varias cosas al tiempo. Entonces estas son personas que pueden estar haciendo tareas, trabajando en el computador, pero al mismo tiempo quieren estar revisando su correo electrónico, pero al mismo tiempo están chateando por el teléfono, pero al mismo tiempo están usando redes sociales. Y una de las características que presenta él es que cuando está estudiando tiene una tendencia a hacer varias cosas al tiempo. Entonces, no hay una organización ni cognitiva ni hay una organización física. Estas son personas que son desordenadas. Su habitación es desordenada, su estación de trabajo es desordenada, el pupitre en el colegio es desordenado. Entonces, obviamente, pues hay una desconexión de la corteza frontal, marcada por el mío, que me confirma la hipoperfusión, la actividad de ondas lentas en la parte frontal, y el mío que presenta en la corteza motora. Entonces, de entrada ya vamos viendo ciertos patrones, ciertas características que nos van marcando. Ahora lo que voy a hacer es ubicar los puntos de tensión muscular que con el algoritmo no se eliminaron y los voy a eliminar manualmente porque no quiero que cuando veamos el análisis espectral me afecte esa información. No quiero que me afecte el análisis. Entonces vamos a rápidamente a cortar lo que más podamos para que no nos desajuste mucho el análisis que hace el software y podamos tener un análisis mucho más claro para que ustedes allá en casa lo puedan ver y lo puedan entender. Entonces, si observan, también hay presencia de ondas lentas con estabilidad de fase. Si ustedes observan, vamos moviendo los canales, por lo menos en 3 o más canales hay algo que se llama estabilidad de fase y es que las ondas se mueven al mismo tiempo y si observamos este cuadrante se puede ver. La estabilidad de fase incrementa algo que se llama la hipercoherencia y la hipercoherencia significa que esa parte del cerebro, en este caso la parte frontal, está trabajando de manera excesiva porque está compensando
ya que la corteza frontal metabólicamente no se encuentra funcionando de la mejor manera posible, y entonces el cerebro tiene que compensar para poder lograr que se hagan mejor las cosas, que las funciones se logren hacer y la persona no se sienta completamente descompensada todo el tiempo. Entonces ya voy a hacer un último barrido para quitar algunos aspectos que son un poco excesivos y miramos el análisis espectral. Muy bien, entonces vamos a ver el análisis espectral de los ojos abiertos. Y aquí recuerden que nos los rompe en rangos de frecuencia. Ahora, recordando que vamos de las ondas más lentas, que son delta, a las ondas más rápidas, que son gamma. Voy a exagerar un poco aquí la distribución para que se pueda ver. Aquí estamos observando ondas de tipo beta y otras de tipo high beta que corresponden a la tensión muscular por el temblor que estábamos observando en O2, que proviene de los occipitales, que puede ser un temblor posterior de la cabeza o también estar irradiándose desde el cuello hacia arriba. Ahora, ¿dónde tenemos más actividad? Tenemos más actividad en el rango de ondas teta, que son los picos rojos, y en el rango de ondas alfa, que son los picos amarillos. Esta línea de aquí abajo que ustedes observan donde tengo posicionada la flecha es la línea de los 10 Hz, y normalmente tenemos dos características con alfa. Aquí más o menos tenemos un pico de 8 Hz, 8.79 Hz, aquí lo mismo y aquí lo mismo. Normalmente cuando la frecuencia de alfa se encuentra por debajo de los 10 Hz, eso significa que el arousal de esta persona está bajo y está comprometido. Entonces aquí el tema es más de orden cognitivo. FP1, FP2, la corteza prefrontal, recordemos F7 y F8 el control de impulsos. Entonces la compulsión que se da en FZ no está pudiendo tampoco ser controlada por F7 y F8, ya que tenemos poca irrigación, tenemos una pequeña isquemia un poco más del hemisferio derecho que marca lo social y lo no verbal. La corteza frontal, de nuevo F3, FZ y F4, ¿qué tenemos? El funcionamiento cognitivo, las funciones ejecutivas, atención y concentración, control de impulsos. Entonces es algo a lo que le tenemos que prestar atención, porque no solo estamos preocupados por la cleptomanía, la compulsión, que es el motivo principal de consulta, sino que también estamos viendo que hay una afectación cognitiva a nivel frontal que nos está afectando a esta persona. Yo les hablaba de la frecuencia pico de alfa, y esa la medimos desde este punto que se llama PZ, y PZ es el área de funcionamiento cognitivo. C4 a PZ es lo que llaman en inglés el Cognitive Hub, que es como la red cognitiva y me marca velocidad de procesamiento de la información y habilidad para hacer las cosas. En una persona mayor de 10 años, como en este caso, esperamos que el pico de alfa esté a la derecha de los 10 Hz, pero si observamos el pico más alto está más o menos en 9.03, que está por debajo de los 10 Hz. Ahora no está dramáticamente bajo, más sin embargo sí está por debajo de los 10 Hz, y eso trae las complicaciones cognitivas que estamos viendo. Por ejemplo, en P3 observamos que también es de 9.03, en P4 que es de 8.79. P4, procesamiento visoespacial de la información. P3, todo lo que tiene que ver con ortografía. Se observa también dislexia, procesamiento matemático. Entonces, dificultades con el procesamiento matemático, dificultades con el procesamiento visoespacial de la información. Normalmente F7, F3 y T3 es nuestra área de Broca, entonces ahí vamos a tener dificultades con el procesamiento del lenguaje, puede ser tics, puede ser ceseo, pero también puede ser el fenómeno de la punta de la lengua, tener la palabra en la punta de la lengua y no decirla, lo cual él reportó en ambos casos, el fenómeno de la punta de la lengua y dificultades con la fluidez, procesamiento y conectividad del lenguaje. T5 es el área de Wernicke o Wernicke, que tiene que ver con memoria verbal. Entonces este es el tipo de persona que tiene dificultades para recordar instrucciones verbales. Se le pide que vaya al supermercado a comprar un listado de objetos para traer a casa y se le olvida una gran parte.
también olvida nombres de personas, olvida instrucciones que le acaban de dar, pero también puede olvidar dónde dejó las llaves, dónde dejó el teléfono celular, dónde dejó la billetera, ese tipo de comportamientos. T3 correlaciona con dolores de cabeza tipo migraña. Él relaciona y reporta dolores de cabeza, no necesariamente tipo migraña, pero esta pequeña isquemia nos está afectando esa parte. Ahora vamos a enfocarnos también en el aspecto no verbal y nos vamos a enfocar en T6. T6 es temporal posterior derecho, que hace parte de la zona parieto-temporo-occipital. Y esta alfa de aquí tiene que ver con lo que es la regulación social del comportamiento. Tiene que ver con cómo yo veo que mi comportamiento es socialmente. Entonces, cuando alfa está así de elevada en amplitud, pero baja de frecuencia, porque su pico está más o menos en 8.54 Hz, debajo de los 10 Hz, quiere decir que esta es una persona que tiene dificultades para regular su comportamiento socialmente, que considera que las cosas que hacen no son necesariamente inadecuadas. Y una de los comportamientos claves que reportan sus familiares cuando vinieron a acompañarlos en el mapeo es que una vez él tiene una compulsión, toma lo que no le pertenece, bien sea dinero, que normalmente es, o sea, otro tipo de pertenencias, actúa como si nada pasara. Sin embargo, él reporta que la culpa viene unas horas después. Entonces, reporta en ese momento no sentir ningún tipo de culpa, no hay una regulación o un conocimiento exacto de cómo su comportamiento está afectando a los demás, pero obviamente después viene la culpa y el arrepentimiento y sentirse mal. Entonces, este es el tipo de persona que normalmente hay que terminar gritando, el niño que hay que gritar para que haga las cosas y obedezca a papá y mamá o obedezca a los profesores, porque normalmente cuando tienen afectación en esta área del cerebro presentan una dificultad para comprender la reactividad de los demás ante su comportamiento, las expresiones faciales o el tono de la voz de la persona. Esta podría ser, no significa que específicamente sea, pero podría ser una de las razones por las cuales cuando él presenta una compulsión, toma algo que no le pertenece, entonces no está regulando su comportamiento como algo que sea moralmente inapropiado, ya que está actuando de esa manera. Pero de nuevo, podría ser porque esta zona no es diagnósticamente específica. Ahora, nosotros podemos tomar cada uno de estos mapas, de estos espectros, filtrarlo y convertirlo en una topografía. Para esa topografía nos orientamos por esta barra de la derecha que tiene una escala de colores. Todo lo que está verde es lo ideal. Entonces cuando aparece la topografía, aparece el mapa de colores. Si el mapa está todo verde, no hay ningún problema. Si aparece amarillo hacia fucsia, entonces es que estas amplitudes están excesivas por encima de un umbral que es el ideal. Y cuando están de azul hacia negro, entonces tenemos dificultades también porque hay poca actividad. Vamos a ir a CZ y lo que vamos a hacer es mapearlo, perdón, a FZ, y ahí está nuestro FZ. Entonces ahí tenemos nuestro giro cingulado anterior con una frecuencia específica de 6.59 Hz de theta que corresponde a características de trastorno obsesivo compulsivo o no necesariamente un diagnóstico de TOC, pero sí a una tendencia a presentar obsesiones y compulsiones. Además, que también tenemos un enlentecimiento en la parte posterior PZ con un ritmo de teta que también va a afectar la tendencia a presentar obsesiones y compulsiones. Si nos fijamos, F8, control de impulsos, también está afectado, y T6, que es el que observábamos aquí, que nos da un correlatorio de qué? Del monitoreo del comportamiento y cómo es a nivel social. Entonces, si nos vamos dando cuenta, tenemos la afectación aquí y la afectación aquí. Entonces, la compulsión, el monitoreo o el poco monitoreo del comportamiento, la poca autorregulación y un bajo umbral de inhibición de impulsos. Y normalmente estas ritmicidades de theta en el giro cingulado anterior son del tipo de actividad neurológica que es resistente a los medicamentos. Entonces esta persona ya ha sido medicada con diferentes fármacos y ninguno ha funcionado de manera muy exitosa porque normalmente tiende a ser del biomarcador, del biotipo que es resistente a los medicamentos.
Si hacemos los mapas, entonces vamos a darnos una idea de dónde están las amplitudes excesivas. Y de nuevo aquí tenemos el mu, del cual estábamos hablando, la desconexión de las neuronas espejo, el giro cingulado anterior, obsesiones y compulsiones, más deficiencias atencionales, obsesiones y compulsiones, más compromiso de la velocidad de procesamiento de la información. Ahora, para no escalar mucho y no verlo exagerado, entonces lo que vamos a hacer es la proporción teta-beta, en la cual nos vamos a enfocar en la línea media. Y para eso nos vamos a enfocar en comparar teta y beta, y ahí tenemos nuestro giro cingulado anterior con una proporción de 5:1. Es decir, que está produciendo 5 veces más ondas lentas que ondas rápidas. El tipo de actividad que es resistente a tratamiento farmacológico. Atención y concentración, velocidad de procesamiento de la información, regulación emocional y regulación ambiental y social del comportamiento. Ahora, lo que quiero hacer es también generar los mapas espectrales con las tendencias porcentuales. Recordando que nuestro electroencefalograma es el 100% de la información y lo que vamos a hacer es ver los porcentajes que más afectan ese electroencefalograma, es decir, cuáles son las 3 estructuras cerebrales que marcan más porcentaje, que son las que más están influyendo sobre el comportamiento y las que más están afectando el comportamiento de una persona y que son la razón por la cual la persona viene a visitarnos o a buscar un mapeo para ver qué es lo que está pasando. Entonces aquí los tenemos. Entonces aquí tenemos nuestra corteza occipital con 17%, parietal con 16% y nuestra línea media con 13% de la información. Normalmente me enfoco en esta primero, pero quiero enfocarme en la línea media porque quiero ver si hay una corroboración del aspecto o de la activación del giro cingulado anterior. Entonces ahí tenemos nuestro giro cingulado medio, el área Brodmann 6, que es el comportamiento motor, entonces las obsesiones y las compulsiones. Y si lo escalamos, ahí podemos ver que está afectado giro cingulado anterior desde el área cognitiva. Recordando, este es nuestro cuerpo calloso, y si pintamos una línea horizontal, tenemos la activación de las áreas cognitivas. Entonces todo lo que son las compulsiones, la necesidad de tomar algo que no nos pertenece para poder calmar esa ansiedad tan excesiva que se apodera de la persona. Y si lo miramos desde un programa que se llama S-Loretta, entonces vamos a ver las áreas específicas que pueden estar alteradas y podemos ir girando esos mapas. Lo que vamos a hacer es cargarlo aquí. Y ahí tenemos nuestro giro cingulado medio, cuerpo calloso, área cognitiva, también lateralmente, área frontal ventrolateral, control de impulsos. Pero el que nos va a interesar ver es específicamente este, y aquí está. Entonces, los puntos azules revelan que esa zona está hipoactivada, está funcionando por debajo de lo normal, y era lo que habíamos visto. Tenemos mu y mu, que significa que la corteza frontal está poco enganchada. Corteza frontal ventrolateral, control de impulsos, corteza frontal ventrolateral, control de impulsos, y frontal y prefrontal, funcionamiento ejecutivo, atención y concentración, control de impulsos, y la línea media que está enganchada, ¿no? Entonces, regulación de la velocidad de procesamiento de la información, obsesiones y compulsiones, flexibilidad cognitiva y dificultades de atención y de concentración. Entonces ahí ya vamos dándonos una idea de qué es lo que está ocurriendo. Ahora vamos a revisar los otros componentes y ahí tenemos velocidad de procesamiento de la información y vamos a escalarlo a ver hasta dónde se nos ilumina, porque cuando lo escalamos lo que nosotros queremos ver es si existe la activación de áreas secundarias o terciarias.
Y ahí tenemos. Entonces aquí tenemos una confirmación mucho más específica también del componente afectivo. Recordando, el cuerpo calloso, giro cingulado anterior, entonces tenemos activación cognitiva de lo que nos lleva a la compulsión, a la necesidad y ansiedad extrema y prácticamente incontrolable de poder controlar, valga la redundancia, ese impulso de hacer las cosas, y el componente afectivo o emocional. Entonces tenemos la compulsión que nos lleva a actuar y afectarnos emocionalmente o afectivamente. Del lado derecho tenemos la regulación social del comportamiento. Entonces tomo lo que no me pertenece porque es una fuerza que me lleva a hacerlo, pero socialmente no estoy monitoreando mi comportamiento como algo apropiado. Y obviamente aquí está la parte de la memoria y el control de impulsos, área frontal ventrolateral, todo lo que tiene que ver con la parte social. Entonces la regulación social en esas redes no está dándose adecuadamente. Y si lo miramos en ese Loretta, probablemente vamos a tener una confirmación muy similar a la que tuvimos a la anterior. Entonces, vamos a fijarnos en este, y ahí está. Control de impulsos, frontal ventrolateral, y línea media con obsesiones y compulsiones. Entonces, lo que me lleva a tomar lo que no me pertenece, y no estoy viendo que socialmente mi comportamiento sea el más inadecuado de todos. Y por último, vamos a revisar la primera. Y ahí está de nuevo. Entonces, área Brodmann 13, área frontal ventrolateral derecha, regulación del comportamiento social y regulación de impulsos. Entonces no estamos pudiendo controlar nuestros impulsos, sobre todo la tendencia a hurtar de otras personas. Entonces tenemos la obsesión y la compulsión y la poca habilidad para inhibir ese comportamiento. Vamos a escalarlo para ver qué encontramos en otras áreas. Y ahí está nuestro giro cingulado anterior, el monitoreo de mi comportamiento a nivel social y ambiental, y la baja inhibición de controlar esa impulsividad. Entonces, ahí ya nos vamos dando una idea de qué es lo que estamos presentando. Eso es con los ojos abiertos, entonces ya nos va dando una confirmación a nivel cerebral de qué es lo que está pasando con esta persona y cómo podemos intervenir, qué tipo de intervención podemos hacer para ayudarle. Ahora, vamos a ver los ojos cerrados porque les quiero mostrar con los ojos cerrados una característica muy particular. Este es el electro de esta persona con los ojos cerrados. Y fíjense que cuando yo le pedí que cerrara los ojos, a los 6 segundos entró en fase 2 del sueño. Entonces, alfa se suprime y aparecen ondas teta. Y eso es un marcador de fase 2 del sueño. Ahora, cuando una persona cierra los ojos y se acuesta a los 6 segundos, normalmente no tiene por qué estar quedándose dormida, y eso fue lo que le pasó a este caballero, empezó a quedarse dormido. Y entra en fase 2 del sueño muy rápidamente, como lo podemos ver en este vector también. Entonces, eso ya es un indicativo de que probablemente estamos tratando también con un trastorno del sueño. ¿Qué trastorno del sueño? Bueno, hay que hacer una polisomnografía, hay que hacer un estudio del sueño para que se diagnostique adecuadamente cuál es, y no, se puede buscar la intervención más adecuada. ¿Cuál es el otro marcador de un trastorno del sueño? No podemos diagnosticar específicamente. En la línea media, cuando observamos estas ondas con espiga, nos está marcando que la persona entra en las fases del sueño y de repente se despierta, es decir, su sueño no va progresando y no va profundizándose, sino que se mantiene normalmente superficial, entrando en fase 2 muy rápidamente. Y una persona con un trastorno del sueño como este, normalmente va a tener muchas dificultades para dormir en la noche y va a tener muchas dificultades para mantenerse despierto durante el día. Cuando yo observé esto y le pregunté, lo que él me reportó es que en la noche pasa toda la noche haciendo videojuegos o viendo televisión o viendo películas en YouTube,
Y en el día, estando en clase en la universidad, se queda dormido muy fácilmente. Y si nos quedamos observando la línea media, por ejemplo, ahí vemos las espigas, pero más adelante en el registro, por ejemplo aquí, ya vemos la actividad mucho más intensamente. Entonces, estamos tratando con un cerebro que tiene una tendencia a presentar una compulsión difícil de controlar, una baja vascularización y metabolismo de la corteza frontal ventrolateral, que obviamente no me permite controlar los impulsos adecuadamente, una línea media con los ojos abiertos que correlaciona con lo que comúnmente se llamaría TDAH, ¿cierto? Con un problema atencional, una deficiencia en la regulación de la atención, problemas de memoria, y adicionalmente estamos trabajando también con una persona que posee un trastorno del sueño. Entonces fíjense que el motivo de consulta en este caso fue uno, pero encontramos más cosas que están funcionando. Y muy interesante porque encontramos que el tipo de patrón cerebral que él presenta es resistente a los fármacos, que ya se ha intentado terapia farmacológica y que no ha sido exitoso. Entonces hay que observar el tema de inflamación cerebral, el tema del eje cerebrointestinal, ver qué neurotransmisores en la valoración de neurotransmisores están fallando, si el litio, que es un mineral que normalmente se encuentra en problemas de síntomas de TOC o comportamientos tipo TOC, trastorno obsesivo compulsivo, también se observa hasta abajo. Y obviamente hay que hacer un estudio del sueño porque esta es una persona que tiene un trastorno del sueño bastante marcado. La combinación de todos esos factores nos está dando la receta perfecta para el desastre perfecto, básicamente. Pero lo que quería ilustrar en este caso, obviamente, es la importancia de evaluar el cerebro para ver qué es lo que está pasando. Y obviamente la intervención va a ser integrada, la intervención va a ser con neurofeedback, la intervención va a ser con psicoterapia, cognitivo-conductual o otra terapia que le funcione, con suplementación dependiendo de lo que salga en la valoración para regular el eje cerebrointestinal, para disminuir la inflamación si la hay, y para regular los neurotransmisores y la química del cerebro que no está funcionando adecuadamente. Entonces, como ven, muy importante evaluar el órgano que maneja nuestro comportamiento para poder hacer un diagnóstico diferencial y poderle dar opciones de intervención integral, una intervención más integrada, multidisciplinaria e interdisciplinaria a la persona. Muchas gracias a todos por su interés y recuerden, sean una mejor versión de ustedes mismos.